Heredé la fortuna de mi tío que nadie quería cuidar. Ahora mis primos exigen su parte. Todo comenzó, como suelen comenzar las grandes tragedias familiares o los cambios irreversibles del destino, con un silencio incómodo durante una comida que se suponía debía ser festiva. Estábamos reunidos en el comedor principal de la casa de mi tía Marta, una estancia que ella consideraba elegante, pero que a mí siempre me había parecido un escenario de teatro mal montado, cortinas de terciopelo demasiado pesado para el clima de la ciudad, muebles de caoba oscura que absorbían la luz y una colección de porcelana en las vitrinas que nadie tenía permitido mirar por más de 5 segundos. Era un domingo de finales de octubre, y el asado, la especialidad de mi tío Roberto, mi padre, humeaba en el centro de la mesa sobre una fuente de plata, despidiendo un aroma a romero y grasa quemada que normalmente nos habría hecho agua a la boca. Sin embargo, el apetito colectivo se había esfumado en el preciso instante en que el estruendo del teléfono fijo rompió la armonía de los cubiertos chocando contra la losa. Era un sonido anacrónico, estridente. Nadie en nuestra familia, ni en nuestro círculo social, utilizaba ya el teléfono de línea para comunicarse, salvo para recibir llamadas de encuestas políticas o intentos de extorsión. Nadie, excepto una persona, el tío Augusto. El primer timbrazo fue una advertencia. El segundo, una confirmación. Para el tercero, la tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de la carne. No pienso contestar, declaró Julián, mi primo mayor, rompiendo el mutismo con su voz de barítono, esa que usaba en los tribunales para intimidar a testigos nerviosos. Clavó el tenedor en un trozo de carne con una violencia innecesaria, haciendo rechinar el metal contra el plato. La última vez que cometí el error de levantar ese auricular, me tuvo 45 minutos al teléfono. 45 minutos, cronometrados, hablando de sus gatos imaginarios, de cómo se meten por las paredes, y de una conspiración del gobierno para robarle las señales de televisión a través del microondas. No tengo tiempo para eso hoy. Julián, con su traje de lino italiano, incluso en domingo vestía como si fuera a cerrar un trato millonario, y su reloj de oro brillando la muñeca, era el orgullo de la familia. El abogado exitoso. El tiburón. Y también, el hombre con menos paciencia del mundo. Es tu tío, Julián, reprochó mi madre, Elena, en voz baja. Su tono era de una desaprobación tibia, puramente protocolaria. Ella tampoco hizo el menor ademán de levantarse de su silla, ni de dejar su copa de vino tinto. Alguien debería, al menos ver qué quiere. Es un viejo amargado que huele a una mezcla de naftalina, humedad y orina rancia, intervino Sofía, mi prima, la menor de los hermanos de Julián. No levantó la vista de la pantalla iluminada de su celular, donde sus dedos se movían a una velocidad vertiginosa, probablemente editando una foto para Instagram. Además, siempre pide algo. Nunca llama para saludar. Es que si se le acabaron las medicinas, que si la caldera hace ruidos extraños, que si tiene miedo de dormir solo porque escucha pasos en el techo. Yo tengo mi vida, mamá. Tengo la universidad, mis prácticas en la agencia de modelos y mi gimnasio. No soy enfermera geriátrica. El teléfono seguía sonando. Un timbrazo largo, agónico, que parecía rebotar en las paredes empapeladas del comedor, amplificándose con cada segundo de inacción. Era como el llanto de un niño abandonado, pero electrónico y persistente. Yo dejé mi servilleta sobre la mesa y miré a mi alrededor. Éramos 12 personas sentadas allí. 12 familiares directos de Augusto San Román. Hermanos, sobrinos, cuñados. Todos compartíamos, en mayor o menor medida, su sangre o su apellido. Todos teníamos una excusa perfecta, ensayada y pulida por años de indiferencia sistemática. El tío Augusto no siempre había sido el viejo loco del que todos huían. Hubo un tiempo, según contaban las fotos en sepia del álbum que la abuela guardaba como una reliquia, en que Augusto fue un titán. Un magnate de la industria textil, un hombre vigoroso de espaldas anchas y sonrisa fácil que había pagado las carreras universitarias de la mitad de los presentes en esta mesa, incluido el lujoso máster de Julián en el extranjero. Pero la vejez es cruel, y la gratitud en esta familia tenía una fecha de caducidad muy corta. La demencia senil, combinada con una enfermedad degenerativa en los huesos que lo había ido doblando como a un árbol seco, lo habían convertido en una carga. En un recordatorio incómodo de la mortalidad y la decadencia. Me levanté despacio, sintiendo el peso de 12 pares de ojos sobre mí. ¿A dónde vas, Emiliano?, preguntó mi padre, con la boca llena de papas al horno. A contestar, dije, mi voz sonó extrañamente calmada en medio de mi propia ansiedad interna. No te comprometas a nada, advirtió Julián, señalándome con el cuchillo. Te lo advierto, Emi. Si le das la mano, te agarra el pie y luego te come el brazo entero. Ese viejo es un vampiro de energía. Te va a succionar la vida si lo dejas. Ignoré la advertencia y caminé hasta el pasillo donde reposaba el teléfono sobre una mesita de madera tallada. La luz del pasillo parpadeaba levemente. Descolgué el auricular justo antes de que el contestador automático saltara. ¿Bueno?, pregunté, esperando los gritos paranoicos de los que Julián hablaba. Pero al otro lado de la línea no hubo gritos. No hubo historias de espías ni gatos fantasmas. Solo escuché una respiración entrecortada, húmeda y gorgoteante, como si alguien intentara respirar a través de un popote lleno de agua espesa. Era el sonido del miedo puro. Me caí, susurró la voz de Augusto. Sonaba pequeña, aterrada, lejana, como si viniera del fondo de un pozo. Llevo horas en el suelo. Emiliano, eres tú. Hace frío, las baldosas están muy frías, y no siento las piernas. Se me heló la sangre. Una sensación de vértigo me recorrió la columna vertebral. Imaginé al tío Augusto, ese hombre que alguna vez intimidaba a sindicatos enteros, tirado como un muñeco roto en el suelo de su inmensa y vacía mansión. Voy para allá, tío. No te muevas. Aguanta un poco más. Ya voy. No tardes, por favor, está oscureciendo. Colgué el teléfono con un golpe seco y regresé al comedor. El silencio había vuelto, pero ahora estaba cargado de una curiosidad morbosa. Todos me miraron, esperando el chiste, la anécdota de la nueva locura del viejo para poder reírse y seguir comiendo sin culpa. Se cayó, dije, interrumpiendo a mi tía que estaba a punto de servir más vino. Lleva horas tirado en el suelo. Dice que no siente las piernas y que tiene frío. Voy a ir a su casa. Ahora. Seguro exagera, dijo Sofía, rodando los ojos y volviendo a su pantalla. ¿Te acuerdas de la otra vez? Dijo que se estaba muriendo del corazón y solo tenía gases porque comió frijoles caducados. Es un hipocondríaco manipulador. Voy a ir, repetí, esta vez con un tono más firme, casi metálico, que sorprendió incluso a mi padre, quien solía verme como alguien sin carácter. Y si alguien en esta mesa tiene un gramo de decencia o memoria, debería venir conmigo. Podría ser grave. Podría estar roto. Nadie se movió. El crujir de una silla rompió la inmovilidad cuando Julián se acomodó mejor para servirse más vino. Avísanos si se muere, murmuró Julián con sarcasmo. O si necesita que le lleven flores al hospital.
Pero yo no voy a arruinar mi domingo manejando hasta allá para levantarlo del suelo y que luego me insulte. Mi tía Marta suspiró profundamente, un suspiro teatral. Ay, Emiliano, eres tan bueno, pero tan ingenuo. Ve si quieres, hijo. Nosotros nos quedaremos aquí por si necesitas llamar a una ambulancia, nos avisas. Es muy difícil lidiar con la vejez, ya lo entenderás. Salí de esa casa con un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con la comida, y una rabia sorda creciendo en mi pecho. El viaje hasta la mansión de Augusto fue una pesadilla. Empezó a llover, una lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas de mi viejo sedán como si quisiera romperlo. La mansión quedaba en las afueras, en una zona que antiguamente fue exclusiva y ahora estaba rodeada de maleza y carreteras mal iluminadas. Al llegar, la casa parecía una bestia dormida. Era una estructura gótica, de piedra gris, con torres y gárgolas desgastadas por el tiempo. Las rejas estaban oxidadas y el jardín era una selva impenetrable de hierbas altas y enredaderas que ahogaban los rosales que alguna vez fueron el orgullo de mi tía Elena. Entré con mi llave, la que mi padre me había dado por emergencias hacía años y que nunca usé. La casa estaba en penumbra y helada. El aire olía a encierro, a polvo antiguo y a esa humedad penetrante de las casas que no respiran. ¿Tío? Grité. Mi voz resonó en el vestíbulo vacío. Escuché un gemido débil proveniente del piso de arriba. Subí las escaleras de dos en dos, sintiendo el polvo acumularse bajo mis zapatos. Lo encontré en el baño principal. La escena me rompió el corazón. Augusto se había resbalado intentando ducharse. Estaba desnudo, ovillado en posición fetal sobre las baldosas de mármol blanco y negro. Su cuerpo, antes robusto, era ahora un mapa de huesos prominentes y piel pálida y translúcida. Temblaba violentamente. Tenía la cadera amoratada, un golpe feo en la frente con sangre seca y, lo peor de todo, la dignidad hecha pedazos. Había perdido el control de sus esfínteres. Al verme, no lloró. Sus ojos, de un azul acuoso y nublados por las cataratas, se clavaron en los míos. Hubo un momento de reconocimiento, de vergüenza profunda. Sabía que vendrías tú, susurró, castañeteando los dientes. Solo tú, los demás están esperando a que deje de respirar. Me quité la chaqueta y lo cubrí. No dije nada. No había nada que decir que pudiera arreglar el abandono de años. Lo levanté con cuidado, sorprendiéndome de lo poco que pesaba. Era como cargar a un pájaro herido. Lo limpié con agua tibia, con toda la delicadeza de la que fui capaz, ignorando sus protestas débiles de que podía hacerlo solo. Lo vestí con una pijama limpia y lo llevé a su cama, cubriéndolo con 3 edredones para que entrara en calor. Me senté a su lado en la oscuridad, escuchando cómo su respiración se normalizaba poco a poco. Y en ese momento, viendo la soledad absoluta de ese hombre en una casa de 10 habitaciones, rodeado de sombras y recuerdos, tomé la decisión que cambiaría mi vida y, eventualmente, destruiría a mi familia tal como la conocía. No podía dejarlo así. No iba a ser uno más en la mesa del domingo, ignorando la llamada. La primera semana fue un descenso a los infiernos. No hay forma poética ni romántica de describirlo. Fue brutal, física y emocionalmente. Me mudé al día siguiente con lo básico, una maleta con ropa cómoda, mi laptop, trabajaba como diseñador gráfico freelance, haciendo logos y maquetaciones para pequeñas empresas, lo que me daba cierta flexibilidad horaria y una reserva inagotable de paciencia que no sabía que tenía. La casa de Augusto no era solo vieja, estaba enferma, igual que él. Era un mausoleo en vida. Había habitaciones que no se habían abierto en décadas, con las puertas selladas por la humedad y el polvo. Muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas congelados en la penumbra de los pasillos. El olor era una mezcla persistente de medicinas rancias, madera podrida, cañerías viejas y soledad. Pero lo peor no era la casa, era Augusto. Su enfermedad y el dolor crónico lo hacían irritable, suspicaz y a veces cruel. Tenía momentos de lucidez brillante, donde su antiguo yo, el empresario astuto y culto, emergía con fuerza para contar una anécdota fascinante sobre sus viajes a Milán o Tokio en los años 80, y momentos de oscuridad total, donde la demencia tomaba el control. En esos momentos, no me reconocía. Me miraba con terror y odio. Largo de aquí, ladrón. Me gritó la tercera noche, despertándome a las 3 de la mañana. Estaba de pie en el pasillo, blandiendo un bastón de plata como si fuera una espada. Sé que te enviaron ellos. Los buitres. Quieren mis acciones. Quieren mis patentes. Encendí la luz, frotándome los ojos. Tío, soy Emiliano. Tu sobrino. Nadie quiere tus acciones. Solo quiero que vuelvas a la cama, hace frío. ¿Emiliano? Entornó los ojos, tratando de enfocarme. Ah, el hijo de Roberto. El callado. El que nunca destacó en nada. El mediocre. Eso dolió más que un golpe físico. Era cierto, esa era mi etiqueta en la familia. Yo siempre fui el primo gris. Julián era el abogado brillante, Sofía la influencer carismática, mis otros primos tenían startups o puestos gerenciales. Yo vivía en un apartamento rentado, manejaba un auto viejo y pasaba mis días dibujando en una pantalla. Respiré hondo, tragándome el orgullo. Ese mismo, respondí con voz neutra, quitándole el bastón con suavidad. El que no destacó en nada está aquí limpiando tu desastre y asegurándose de que no te mueras de hipotermia, así que, por favor, vuelve a la cama. Augusto me miró fijamente, evaluándome. Por primera vez, vi una chispa de algo diferente en su mirada. No era cariño, pero sí un respeto reacio. Se dejó llevar a la cama. Los meses pasaron y se convirtieron en una rutina gris y pesada. Mi vida social se evaporó. Mis amigos dejaron de llamar porque mi respuesta siempre era la misma. No puedo, tengo que cuidar al tío. Hoy no, el tío está mal. Me convertí en un fantasma para el mundo exterior. Mis primos, por otro lado, aparecían esporádicamente, como visitas turísticas al zoológico de la decadencia. Julián vino una tarde de abril, 3 meses después de que me mudara. No trajo comida, ni medicinas, ni siquiera un periódico. Vino a tasar. Lo vi pasearse por el salón principal, tocando los tapices franceses con una mezcla de asco y codicia, calculando mentalmente su valor en subasta. Oye, Emi, esta propiedad es una mina de oro, dijo, dando golpecitos con el pie en el suelo de parqué. El terreno es inmenso. Si tiramos este adefesio gótico, podríamos zonificar para alta densidad y construir un complejo de departamentos de lujo. Residencial San Román. Suena bien, ¿no? El tío está en la habitación de al lado, Julián. La puerta está abierta. Puede escucharte. Da igual, está senil, descartó él con un gesto displicente de su mano manicurada. Su cerebro es puré de papa. Escucha, Emi. Estás perdiendo el tiempo aquí. Deberíamos meterlo en un asilo. Conozco uno muy bueno, El atardecer dorado o algo así. Con la venta de uno de esos cuadros horribles del pasillo, pagamos un año entero y nos sobra dinero. Tú podrías volver a tu vida. Ah, lo que sea que hagas.
Él no quiere ir a un asilo. Me hizo prometerle que moriría en su casa, en su cama. Es un egoísta. Siempre lo fue. Y tú eres un mártir tonto. Julián se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, bajando la voz a un susurro conspirador. ¿Te está pagando? ¿Te prometió algo? Porque si crees que vas a sacar tajada, te aviso que papá y yo estamos controlando las cuentas. No me paga. Y no quiero nada. Entonces eres más estúpido de lo que pensaba. Julián se fue, dejando tras de sí un rastro de su colonia cara y su desprecio. Esa noche, Augusto tuvo una crisis respiratoria severa. Mientras sostenía la mascarilla de oxígeno sobre su rostro pálido, escuchando el silbido agónico de sus pulmones, me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, sus uñas clavándose en mi piel. Los escuché, dijo, con la voz ahogada y distorsionada tras el plástico. Quieren los ladrillos, Emiliano. Quieren la tierra. Son ciegos. Solo ven la superficie. Pero no saben lo que hay debajo. Pensé que deliraba por la falta de oxígeno. No tenía idea de cuán literal y profética era su advertencia. A partir del sexto mes, cuando la primavera empezó a calentar los muros de piedra de la casa, nuestra dinámica cambió sutilmente. Augusto se estabilizó un poco. Mi control riguroso sobre su dieta, nada de sal, muchas verduras, horarios estrictos, y su medicación empezó a dar frutos. Dejó de gritarme tanto. Empezamos a hablar. Una tarde de lluvia, sacó un tablero de ajedrez. No era un tablero cualquiera, era una obra de arte de ébano y marfil, con piezas talladas a mano que representaban ejércitos medievales. Si vas a vivir aquí, tienes que aprender a pensar, me dijo, colocando las piezas con sus dedos deformados por la artritis. Tu padre te enseñó a obedecer. Yo te voy a enseñar a ganar. Me enseñó a jugar ajedrez. Pero no el juego académico de aperturas y defensas estándar. Me enseñó ajedrez de guerra psicológica. La familia es como este tablero, muchacho, me decía, moviendo un alfil negro con precisión letal. Tienes a los peones. Son útiles, creen que avanzan por voluntad propia, pero son los primeros en ser sacrificados para proteger a los importantes. Tienes a los caballos, que saltan, hacen ruido, son impredecibles y arrogantes, como tu primo Julián. Creen que por saltar sobre los demás son mejores. ¿Y tú qué eres, tío? Pregunté, intentando defender mi rey de su ataque. Yo soy el jugador, Emiliano. Y estoy cansado. Pero no puedo dejar la partida a medias. No hasta que sepa quién va a cuidar el tablero cuando yo no esté. Durante esas largas tardes, mientras la lluvia golpeaba los ventanales altos de la biblioteca, me contó la verdadera historia de su fortuna. No era solo la fábrica textil, como todos creían. Augusto tenía una mente brillante para la inversión. Había comprado patentes tecnológicas en los 90 que nadie entendía entonces. Había adquirido tierras pantanosas que parecían inútiles hace 40 años y que ahora eran las zonas doradas de expansión de la ciudad. Y, lo más importante, había coleccionado arte. ¿Ves ese cuadro? Señaló una pintura oscura y pequeña colgada en una esquina poco iluminada. Parece una mancha, ¿verdad? Julián diría que es basura. Es un boceto original de Goya. Vale más que la casa de tu tía Marta entera. Lo tengo ahí para probarlos. Nadie lo mira. Solo miran los marcos dorados y grandes. La gente no sabe ver el valor real, solo el aparente. Me habló de su soledad. De cómo el dinero había actuado como un filtro perverso en su vida. ¿Por qué no disfrutas de tu dinero, tío? Podrías viajar, tener enfermeras privadas, chefs. Porque el dinero atrae a las moscas y pudre la fruta, Emiliano. Mira a tus primos. Mira a tus tíos. Cuando tenía salud y organizaba fiestas en el jardín, todos venían. Bebían mi champán francés, comían mi caviar, se reían de mis chistes aunque no tuvieran gracia. Me amaban. Pero en el momento en que enfermé, en el momento en que el champán se acabó y necesité que alguien me ayudara a subir las escaleras, desaparecieron. El dinero es una herramienta, no un fin. Si se lo das a alguien que no sabe construir, como tu padre o Julián, solo lo usarán para destruir o para aparentar. Empecé a entender que la locura de Augusto era en gran parte una armadura. Estaba profundamente herido, decepcionado por la sangre de su sangre. Un día, me pidió que lo llevara a su despacho privado, una habitación que siempre mantenía cerrada con llave. Me señaló una caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un tapiz. Ábrela, ordenó. La combinación es 15 de agosto de 1978. ¿Qué fecha es esa? El día que murió Elena, mi esposa. El día que se apagó la luz en esta casa. Dentro de la caja había fajos de documentos legales amarillentos, títulos de propiedad y un cuaderno de cuero negro, desgastado por el uso. Este cuaderno se queda aquí, dijo, poniendo su mano sobre él. Pero quiero que sepas que existe. Léelo solo cuando yo no esté. Ahí está todo, Emiliano. La verdad desnuda. ¿Quién me pidió prestado y nunca pagó? ¿Quién falsificó mi firma en un contrato hace 10 años? ¿Quién intentó declararme interdicto a mis espaldas para tomar el control de mis cuentas bancarias en Suiza? ¿Por qué no los denunciaste? Pregunté, horrorizado. Porque son sangre, suspiró, y por un momento pareció tener 100 años. Y porque, estúpidamente, esperaba que alguno cambiara. Que alguno viniera a mí sin la mano extendida pidiendo billetes. Que alguno viniera solo a tomar un café. Se giró hacia mí en su silla de ruedas. Sus ojos azules me atravesaron. Llevas aquí casi un año, Emiliano. Has limpiado mi mierda, literalmente. Has aguantado mis gritos, mis paranoias. Me has hecho sopa de pollo cuando no podía tragar. Y no me has pedido ni un centavo. Ni una vez has preguntado por el testamento. ¿Por qué? Porque eres mi tío, respondí, encogiéndome de hombros. Y porque nadie, ni siquiera tú con tu mal carácter, debería morir solo en una casa tan grande. Augusto asintió lentamente, una sonrisa triste curvando sus labios. Volvió su vista al tablero. Jaque mate en 3 jugadas. Prepárate, muchacho. La partida real está a punto de empezar. El final llegó en noviembre, con el frío. La salud de Augusto se desplomó un martes por la noche. Fue una neumonía silenciosa pero devastadora, que sus pulmones debilitados por años de fumar y la edad no pudieron combatir. Lo llevamos al hospital en ambulancia. Las luces rojas girando en la fachada de la mansión parecían presagiar el desastre. Pasé 3 noches durmiendo en una silla de plástico incomodísima en la sala de espera de terapia intensiva, bebiendo café de máquina que sabía a tierra quemada y escuchando el pitido rítmico de los monitores. Y entonces, cuando los médicos dijeron que ya no había mucho que hacer, sucedió el milagro inverso. Aparecieron los primos. No llegaron con caras de preocupación genuina. No llegaron corriendo. Llegaron como una bandada de cuervos que han olido la muerte a kilómetros de distancia. ¿Qué dicen los médicos?, preguntó Sofía, entrando a la sala de espera con sus gafas de sol puestas, en un hospital, y un vaso de café de Starbucks en la mano. ¿Cuánto le queda?
Tengo un viaje a Tulum con unas marcas la próxima semana y necesito saber si cancelo o no. Es un lío logístico. La miré, incrédulo, con los ojos ardiendo por la falta de sueño. Es grave, Sofía. Podría no pasar de esta noche. Se está muriendo. Bueno, hay que ser prácticos, intervino Roberto, mi primo segundo, sacando su celular. Hay que ir a la casa. Ya. Hay que asegurar las cosas de valor. Ya sabes cómo son las empleadas domésticas, seguro se roban algo en el caos. La platería, los cuadros pequeños, eso vuela. No hay empleadas, les recordé con voz ronca. Solo estoy yo. Llevo un año siendo yo el único que cuida la casa. Y nadie va a entrar a esa casa hasta que el tío, hasta que pase lo que tenga que pasar. Tú no eres el dueño, Emiliano, espetó Julián, que acababa de llegar, impecable como siempre, pero con una tensión depredadora en la mandíbula. De hecho, he estado hablando con papá y con el bufete. Deberíamos ir revisando el tema de la sucesión inmediatamente. Si no hay testamento, esto va a ser un juicio intestado larguísimo y costoso. El gobierno se queda con una tajada enorme. ¿Te dijo algo de un testamento? ¿Sabes dónde lo guarda? Me quedé mirándolos. Eran una caricatura de la avaricia. Allí estaba Augusto, a 10 metros, conectado a tubos, luchando por cada bocanada de aire, solo, asustado, y su familia estaba repartiéndose los muebles y calculando impuestos en la sala de espera. Sentí una náusea profunda y visceral. Lárguense, dije. Fue casi un susurro. ¿Qué? Julián soltó una risa corta, incrédula. Que se larguen. Todos. No lo visitaron en 2 años. No lo llamaron en Navidad. No voy a dejar que lo vean ahora, inconsciente, solo para aliviar su sucia conciencia o para ver si pueden sacarle la firma de un cheque en su lecho de muerte. Fuera. No puedes echarnos, es nuestro tío. Gritó mi tía Marta, haciéndose la ofendida. Sí puedo. Soy su apoderado médico. Tengo el documento firmado. Fuera de aquí o llamo a seguridad. Hubo gritos. Me llamaron usurpador, egoísta, loco, muerto de hambre. La seguridad del hospital tuvo que intervenir para pedirles que se retiraran porque estaban alterando el orden. Se fueron, pero no sin antes amenazarme. Julián me señaló con el dedo. Esto te va a salir muy caro, Emiliano. Regresé a la habitación de Augusto. La luz era tenue. Estaba despierto, mirándome con dificultad. A pesar de la máscara de oxígeno que cubría gran parte de su rostro, sus ojos sonreían. Bien hecho, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de las máquinas. Los escuché gritar. Tienes agallas, muchacho. Murió a las 4 de la mañana, con mi mano sosteniendo la suya. No hubo últimas palabras cinematográficas, ni revelaciones místicas. Solo un suspiro largo, profundo, como si finalmente soltara esa maleta pesada llena de decepciones que había cargado por décadas. Su mano se relajó en la mía y el monitor pitó en una línea continua. El funeral, 2 días después, fue un espectáculo grotesco bajo una lluvia fina y gris. Mis tías lloraban desconsoladamente, las mismas tías que decían que olía mal y no querían invitarlo a comer. Mis primos recibían el pésame de la sociedad local con rostros compungidos y trajes negros de diseñador. Era un gran hombre, decía Julián a un socio. Lo amábamos tanto, sollozaba Sofía. Yo me mantuve al margen, en la última fila, empapándome bajo la lluvia, sintiéndome un extraño, un espía en territorio enemigo. Sabía que la verdadera tormenta estaba por comenzar. La muerte de Augusto no era el final, era el disparo de salida. Es una infamia, chilló mi tía Marta. Después de todo lo que hicimos por él. Silencio, por favor, ordenó el notario, alzando la voz con autoridad. Aún no termino. La totalidad de mi patrimonio, hizo énfasis en esas palabras, incluyendo esta propiedad raíz, mis cuentas bancarias nacionales y extranjeras, mi cartera de inversiones, mis derechos de patentes industriales y la colección de arte completa, pasa a manos de mi sobrino Emiliano San Román. Todas las cabezas giraron hacia mí al unísono. Sentí el odio físico, como una ola de calor golpeándome la cara. Me encogí en la silla, deseando desaparecer. Con una única condición resolutoria, continuó Valderrama. Que Emiliano conserve la casa y la habite como su residencia principal durante al menos 5 años ininterrumpidos. La casa no puede ser vendida, rentada ni demolida en ese periodo. Si Emiliano vende la propiedad, la abandona o deja de habitarla antes de ese plazo, la herencia completa se anulará y pasará a ser donada íntegramente a la beneficencia pública. El caos estalló en la biblioteca. ¡Tú! Sofía me señaló con un dedo tembloroso, con el rostro descompuesto por la ira. Lo manipulaste. Maldita mosquita muerta. Te aprovechaste de que estaba viejo y solo para lavarle el cerebro y quedarte con todo. Te voy a demandar, Emiliano. Gritó mi propio padre, Roberto, con la cara roja y las venas del cuello hinchadas. Eres una desgracia para esta familia. Robarle a tu propia sangre. A tus hermanos, a tus primos. Yo no le pedí nada, dije, levantándome. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Recordé el tablero de ajedrez. Recordé las noches limpiando a Augusto. Yo estuve ahí. Yo le di de comer. Yo lo escuché. Ustedes no. Ustedes estaban esperando a que se muriera. Eso es todo. Esto no se va a quedar así, amenazó Julián, rodeando la mesa para acercarse a mí hasta que nuestras narices casi se tocaron. Podía oler su aliento agrio. Prepárate, primito. Vamos a impugnar esto hasta las últimas consecuencias. Vamos a congelar cada centavo. Vamos a hacerte la vida imposible. No vas a disfrutar ni un día de ese dinero de viejo loco. Te voy a aplastar. Salieron de la mansión como una tormenta, dando portazos que hicieron temblar los cristales de las vitrinas, llevándose el eco de sus insultos y maldiciones. Me quedé solo con Valderrama en la inmensa biblioteca. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Era el silencio del ojo del huracán. Le espera una guerra, joven Emiliano, dijo el notario, cerrando su carpeta con calma y mirándome con simpatía. Esos buitres no se rendirán fácil. Espero que esté listo. Su tío creía que usted era el único con la columna vertebral necesaria para resistir esto. No lo decepcione. Una noche de tormenta en febrero, se fue la luz. La caldera se había roto, sabotaje, descubriría después, y la casa estaba helada. Me senté en el suelo de la cocina, envuelto en mantas, alumbrado por una vela, y empecé a llorar. Lloré de miedo, de soledad, de agotamiento. No valía la pena. Nada de esto valía la pena. Estaba solo contra todos, odiado, perseguido y arruinado. Estaba a punto de llamar a Julián y decirle, ganas tú, quédate con todo, solo déjame en paz. Entonces, mi mirada cayó sobre el escritorio del rincón. Recordé la caja fuerte. Recordé el cuaderno negro. Léelo solo cuando yo no esté, había dicho Augusto. Ahí está todo.
Subí al despacho corriendo, tropezando en la oscuridad. Saqué el cuaderno de cuero gastado. Me senté en el sillón de lectura de Augusto, encendí la linterna de mi celular y lo abrí. Lo que encontré allí me dejó helado y transformó mi miedo en algo mucho más útil: indignación. Augusto no había estado loco. Había estado investigando. Había sido un espía en su propia familia. El cuaderno era un registro meticuloso, una autopsia de la traición. No eran solo divagaciones. Había pruebas físicas pegadas en las páginas, copias de correos electrónicos, extractos bancarios, transcripciones. Pasé una página y encontré un correo impreso de Julián a un socio de dudosa reputación, fechado hacía 3 años. El viejo no se muere y esto se está poniendo feo. Necesito que busques la forma de inhabilitarlo legalmente por demencia. Necesito acceso a sus fondos en Suiza urgente para cubrir el desfalco en mi firma antes de la auditoría fiscal. Si no consigo ese dinero, voy a la cárcel. Julián no quería la herencia por derecho, la quería porque había cometido fraude masivo en su bufete y necesitaba tapar el agujero antes de ser descubierto. Era un criminal desesperado. Pasé más páginas. Había fotos y recibos de una casa de empeño. Sofía vendiendo el collar de perlas y rubíes de la abuela, una joya que supuestamente se había perdido en una mudanza hacía 5 años. Augusto lo sabía. Había recuperado el collar, estaba en la caja fuerte también, pero nunca la delató para no arruinar su reputación. Y lo más doloroso, lo que me hizo llorar de verdad, una carta manuscrita de mi propio padre, Roberto. Estaba fechada hacía 10 años, cuando yo estaba en la universidad. Augusto, te lo suplico. Necesito el préstamo. Hipotequé mi casa y el negocio va mal. Si no pago, nos embargan. Emiliano se quedará en la calle. Augusto había anotado debajo: deuda pagada en su totalidad por mí. Préstamo a fondo perdido para salvar la casa de Roberto. 500,000 pesos dólares. Roberto nunca se lo dijo a su familia. Sigue diciendo que soy un tacaño que nunca ayuda. Mi padre vivía en una casa salvada por Augusto. Mi educación se había pagado indirectamente gracias a que Augusto evitó la quiebra de mi padre. Y mi padre tenía el cinismo de llamarlo miserable y de demandarme a mí. La última página tenía una nota dirigida a mí, escrita con letra temblorosa pocas semanas antes de morir. La tinta estaba corrida en algunos puntos, como si hubiera caído una lágrima o sudor. Emiliano, si estás leyendo esto, es porque te están atacando. Lo sabía. Son lobos, hijo. Siempre lo fueron. No te dejé la fortuna para hacerte rico y ocioso, te la dejé para darte el poder de detener el ciclo de toxicidad de esta familia. Usa esta información solo si es necesario. Sé justo, pero no seas débil. En el ajedrez, a veces hay que sacrificar la piedad para salvar al rey. Y el rey ahora eres tú. Cerré el cuaderno. La tristeza se evaporó. En su lugar, una ira fría, calculadora y tranquila se asentó en mi pecho. Ya no era el primo gris. Ya no era la víctima asustada en la cocina. Ahora tenía el rey, la reina, las torres y los alfiles. A la mañana siguiente, llamé a Valderrama. Prepara una reunión, le dije. Convoque a todos. A Julián, a Roberto, a Sofía. Dígales que estoy listo para negociar mi rendición. Vinieron todos esa misma tarde. Entraron al salón con sonrisas triunfales, oliendo la victoria. Julián se veía especialmente arrogante, palmeando la espalda de su abogado. Se sentaron alrededor de la mesa de caoba, mirándome como si fuera un insecto que acababan de aplastar. Sabía que entrarías en razón, Emi, dijo Julián, acomodándose la corbata. Al final, la presión es dura, ¿eh? Pero no te preocupes. Somos familia. Te dejaremos una pequeña mensualidad si firmas la renuncia total hoy mismo. Siéntense, dije. No les ofrecí nada de beber. Coloqué el cuaderno negro sobre la mesa, en el centro. También puse una grabadora digital pequeña que Augusto usaba para dictar sus memorias, y que contenía horas de conversaciones telefónicas grabadas donde ellos mostraban su verdadera cara. No voy a firmar nada, dije con calma, mirándolos uno a uno a los ojos. No nos hagas perder el tiempo. Explotó mi padre. Si no firmas, te destruimos en el juicio. No habrá juicio, papá. Entonces prepárate para ir a la cárcel por secuestro y manipulación de ancianos, escupió Julián. Antes de eso, Julián, creo que deberías leer la página 42 de este cuaderno. Julián frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hablo del desfalco en tu firma. Hablo del correo del 14 de mayo de 2019. Hablo de que Augusto sabía que estabas robando a tus clientes y que quería su dinero para taparlo. La cara de Julián palideció. El color se le fue tan rápido que parecía un cadáver. Su abogado lo miró con sorpresa. Eso es mentira, balbuceó. Tengo copias certificadas de los correos y de los movimientos bancarios. Mentí parcialmente sobre los movimientos, pero él no lo sabía. Y el licenciado Valderrama tiene instrucciones precisas de entregar un paquete completo a la Fiscalía de Delitos Financieros y al Colegio de Abogados si yo no lo llamo en una hora para decirle que todo está bien. Julián se desplomó en la silla. Miré a Sofía. Sofía, el collar de la abuela. La casa de empeño El Sol. Recibo número 8900. ¿Quieres que siga? ¿O prefieres que hablemos de cómo vendiste las joyas familiares para pagar tus deudas de juego en Las Vegas? Sofía empezó a llorar, tapándose la cara con las manos. Finalmente, miré a mi padre. Él me sostuvo la mirada, desafiante pero asustado. Papá, dije con suavidad. La hipoteca de 2013. Los 500,000 dólares que el tío te regaló para que no perdiéramos la casa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que creciera pensando que él era el malo, cuando él nos salvó la vida? Mi padre bajó la cabeza. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. No pudo contestar. La vergüenza era palpable en la habitación. Tengo pruebas de todo, les dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. De cada robo, de cada mentira, de cada intento de inhabilitación ilegal. Ustedes no son las víctimas. Son los victimarios. Y se acabó. Me puse de pie. Julián, retira la demanda hoy mismo. Papá, Sofía, desaparezcan de mi vida y de esta propiedad. Si vuelvo a ver una sola piedra en mi ventana, si vuelvo a recibir una amenaza legal, o si intentan acercarse a esta herencia de nuevo, soltaré toda la información. Julián irá a la cárcel por años. Sofía será la vergüenza de la sociedad. Y papá, bueno, todos sabrán quién pagó realmente por tu éxito. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba la respiración agitada de Julián. Quiero que se vayan, ordené, señalando la puerta. Ahora. Y no vuelvan nunca. Se levantaron uno a uno, como zombies. Derrotados. Humillados, no por mí, sino por la verdad de sus propios actos. Julián me lanzó una última mirada de odio puro, pero el miedo en sus ojos era mucho mayor. Salieron de la casa de Augusto, arrastrando los pies, y escuché sus autos alejarse por el camino de grava.
Me dejé caer en la silla, temblando por la adrenalina, pero sintiendo un peso inmenso levantarse de mis hombros. Han pasado 5 años y 3 meses desde ese día en la biblioteca. Cumplí la cláusula de Augusto al pie de la letra. Viví en la casa cada día. Al principio, el silencio era abrumador, pero poco a poco, la mansión dejó de ser un escenario de película de terror y empezó a convertirse en un hogar. Con el dinero de la herencia, que finalmente fue desbloqueado una vez que Julián retiró todas las demandas y huyó del país poco después, perseguido por sus propios escándalos financieros, no compré autos deportivos, ni yates, ni ropa de marca. Hice lo que Augusto hubiera querido. Restauré la casa. Contraté arquitectos y restauradores. Abrimos las ventanas que llevaban años selladas, dejando entrar la luz del sol. Arreglamos el jardín, transformando la selva en un paraíso de rosales y senderos de piedra. Limpiamos la fachada de piedra gris hasta que brilló. Renuncié a mi trabajo de diseñador gráfico y fundé la Fundación Augusto San Román. Convertimos el ala oeste de la mansión, que era inmensa y estaba en desuso, en un centro de día y residencia temporal para ancianos sin recursos y sin familia. Ahora, la casa no huele a naftalina ni a soledad. Huele a café recién hecho por las mañanas, a pan horneado, a lavanda del jardín. Los pasillos están llenos de vida. Hay música de piano los martes, clases de pintura los jueves y torneos de ajedrez los viernes. Veo a los residentes, gente que fue abandonada por sus familias igual que Augusto, encontrando aquí una segunda oportunidad, una comunidad. Y siento que, de alguna manera, estoy sanando la herida que mi tío llevó en el corazón tantos años. ¿Y mi familia? Mis primos intentaron acercarse un par de veces al principio, sobre todo Sofía, cuando se le acabó el dinero. Vino llorando, pidiendo pequeños préstamos por los viejos tiempos. La recibí en el jardín, le ofrecí un té helado y la escuché. Luego, con mucha calma, le dije que no. Aprendí que decir no a las personas tóxicas es el acto de amor propio más grande que existe. No volví a saber de ella. Con mis padres la relación es compleja, distante, cordial, pero fría. Mi madre me llama en los cumpleaños. Mi padre y yo cruzamos un par de frases en Navidad. Él nunca superó la humillación de que yo supiera su secreto. Su orgullo es más grande que su amor por mí, y aunque eso duele, ya no me destruye. He aceptado que no puedo cambiar a las personas, solo puedo decidir cuánto acceso tienen a mi vida. A veces, por las tardes, cuando el sol se pone y tiñe de naranja las piedras de la mansión, me siento en el jardín, frente a la tumba de Augusto y Elena, que trasladé a un lugar privilegiado bajo un viejo roble. Saco el tablero de ajedrez, el mismo de ébano y marfil. Me sirvo una copa de vino, del bueno, del que a él le gustaba, y juego. Muevo las blancas. Luego giro el tablero y muevo las negras, cerrando los ojos e imaginando qué jugada haría él. Puedo casi escuchar su risa rasposa y su voz diciéndome, cuidado con el flanco izquierdo, muchacho. Ganaste la partida, tío, le digo al viento que mueve las hojas. Jaque mate a los buitres. Heredé una fortuna que nadie quería cuidar, es cierto. Una casa que todos despreciaban. Pero lo más valioso que heredé no fueron los millones en el banco, ni las patentes, ni los goyas en la pared. Heredé la capacidad de ver la verdad detrás de las máscaras. Heredé la fuerza para mantenerme de pie cuando el mundo entero quiere que te arrodilles. Heredé la lección de que la dignidad no tiene precio. Y sobre todo, heredé la paz de saber que, al final del día, la lealtad, el cuidado y el amor genuino valen más que todo el oro del mundo.